Estado, Sofía tiene la palabra. Así es, damos la bienvenida al doctor Guillermo Celi, él es candidato a asambleísta nacional, que nos hablará sobre sus propuestas de campaña. Bienvenido, doctor Celi, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias Sofía, Gustavo, a ti, a toda la audiencia de la 96.9. Gracias por acoger nuestra oferta. Hace como 2 o 3 semanas conversábamos por enlace de Zoom y le decíamos que cuando visite el puerto principal cuente con la apertura de la 96.9 FM Guayas para poder tenerlo aquí, porque siempre es mejor, como decía un colega ya fallecido, en vivo no hay nada igual y qué mejor que ya de forma presencial. Le doy también la bienvenida. Resúmanos, por favor, para luego ir conversando y ampliando la conversación, sus propuestas de campaña, abogado. Mira, Gustavo, primero agradecerles a ustedes esta entrevista. Lo mejor es justamente lo que tú decías en vivo. Mira, básicamente hemos presenciado el día de ayer un debate vicepresidencial. Considero que es importante tratar que nuestra candidata Inés Díaz demostró ese binomio que tenemos junto a Enrique Gómez con Inés Díaz. Y obviamente en ese gran equipo con Jan Topic se demostró que hay una propuesta seria que tiene acciones contundentes en materia de seguridad y va de la mano justamente con la acción legislativa a la cual nosotros tenemos que abocarnos, que es básicamente el escudo ecuatoriano, escudo fronterizo ecuatoriano. Pues, ¿cuál es el problema que ocurre el día de hoy? Ahora mismo, mientras venía acá a la radio, un nuevo hecho de sangre aquí en Guayaquil, 5 asesinados, ayer en Manabí 5 asesinados. El sábado el alcalde de la Arenillas. provincia de El Oro, allá en Arenillas, matan a un alcalde. Aquí no hay ningún plan Fénix, yo no sé cómo dice que se llama, pero no hay nada. ¿Qué hay que hacer? Y eso es lo que hemos trabajado con Jan Topi, con Enrique, con Inés. Básicamente es que está entrando por la frontera norte y por la frontera sur armas, drogas, terroristas, y esas armas se meten al Ecuador para matar ecuatorianos. Y el ciudadano común y corriente no puede portar armas. No, el ciudadano común y corriente tiene miedo de caminar por las calles de cualquier lugar o ciudad de este país. ¿Qué hacer ahí, abogado? Mira, aquí hay que ir directamente al problema, y el problema es justamente la frontera norte. Ahí entra droga. Ahí entran armas que vienen a matar a los ecuatorianos. Por ahí entran terroristas. ¿Qué hay que hacer? Esa frontera tiene más o menos 200 kilómetros de extensión. Y súper permeable. Súper permeable, hay 57 pasos clandestinos. Pero esto lo sabe el gobierno. No hacen nada. Nosotros, conjuntamente con todo el equipo, y el planteamiento es que se coloquen 10 bases o destacamentos militares con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en la zona norte, con la utilización de drones artillados con 14 horas de autonomía para sobrevolar la frontera norte. ¿Cuánto cuestan esos drones? Mira, esos drones valen aproximadamente entre 400 a 500 mil dólares, pero tú puedes hacer un convenio inmediatamente con los Estados Unidos, ellos los tienen. Yo he estado hace pocas semanas en la Universidad de Daytona Beach. En esa universidad se fabrican y se crea la tecnología de esos drones. Son drones artillados, parecen un F-16. Necesitamos 3 de esos drones. F-16 ahora, son estos aviones de combate. De combate que tienen artillería, es decir, tienen balas, tienen armamento justamente para defenderse de los terroristas, de la gente que está dedicado a los grupos de delincuencia organizada. O sea, se lo puede hacer. Yo no entiendo qué está haciendo el gobierno. Pero ya tuvimos este satélite que fue derribado en Manta, me parece mismo. ¿Cómo es que se llamaba? No, eso fue el radar. El radar, exactamente. Pero lo de acá son drones, son aviones como tal. Inclusive en mis redes sociales yo hago una explicación, estuve en la universidad con los técnicos de la Universidad de Daytona, con la Fuerza Armada Norteamericana que está también acantonado en esa universidad. Y eso es lo que necesitamos, o sea, necesitamos del apoyo de la comunidad internacional, porque cáigasen para atrás. Y esto la gente no lo sabe. Por eso es que decimos, pero ¿por qué hay tanta violencia en el Ecuador? Ustedes saben que en la costa manabita. Y usted es manabita. Yo soy manabita, por eso conozco de primera mano. Hay una sola lancha guardacosta para controlar toda la costa manabita. Una sola lancha guardacosta. Y hay que hacer además vaca para poner el combustible. ¿Cómo es posible que no se haga nada al respecto? Y lo mismo sucede con la policía.
no tienen vehículos, hay que ponerle la gasolina, el agente investigador, decíamos en días pasados, está a cargo de su tema, ¿no? Y usted necesita ese informe del agente policial, tiene que usted llevarlo. No, y ayer estuve en una misa en la iglesia de la Merced, aquí a pocas cuadras. Aquí en Guayaquil. Aquí en el centro de Guayaquil. Y a una cuadra de la iglesia de la Merced estaba un patrullero de la Policía Nacional con las 2 llantas reventadas. O sea, son cosas hasta tan de orgullo nacional. ¿Cómo es posible y ellos que tengamos tienen que poner de su bolsillo para parchar la llanta? Precisamente. Y esos carros de policía no tienen vidrios blindados. ¿Cómo quieres también que la Policía Nacional enfrente a Lampa si no tiene los mínimos elementos que le permita proteger su vida, pues? Porque los policías, los militares son seres humanos que tienen familia, pues. Hay que ayudar. Entonces, mira, no se está haciendo realmente nada. Ahí han metido el cuento que hay guerra interna armada. Ayer nuestra candidata a la vicepresidencia de la República enrostró y desnudó completamente la falta de plan de seguridad que tiene este gobierno. Aquí está la propuesta. 3 puntos del IVA. Aquí está la propuesta de Inés Díaz para quienes nos siguen por redes sociales en la sección Actualidad de Diario Expreso, la edición impresa del día de hoy, lunes 13 de enero. Inés Díaz, una representante de nuestro pueblo indígena como candidata a la vicepresidencia de Suma. Vamos a sumar una dama, me voy a hacer a un lado. Sí. Usted, a propósito de Suma, va a ser testigo de que se suma a nuestro equipo. Venga por acá, sí, nuestra colega Diana Holguín. Diana Holguín, y la voy a sentar aquí junto a usted. Venga, le voy a cambiar de puesto para que se ubique usted ahí, por favor. Doctor, mientras se suma Diana, una pregunta. Usted hablaba sobre que necesitamos ayuda internacional, pero el gobierno de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y además de que el presidente de la República tiene nacionalidad también americana, ha mantenido aparentemente una buena relación con el gobierno, nos ha dado un aporte, creo que de menos de $10 millones, me parece. El otro día leímos el reporte, exactamente. O sea, no hemos tenido, a pesar de los esfuerzos aparentes del gobierno nacional, este apoyo. ¿Cómo lograr que los gobiernos de otros países nos den esta ayuda internacional? Porque usted dice, en lo básico no tenemos, o sea, no tenemos los recursos o no se han ejecutado los recursos para lo básico de la Policía Nacional. ¿Cómo esperar que nos den un apoyo de unos recursos que me imagino yo son importantes para tenerlos en la frontera? Tú lo has dicho, Sofía. 2 cosas importantes. Primero, para concluir la idea anterior, la candidata de Suma, Inés Díaz, ayer desnudó al gobierno nacional y le dijo al presidente Noboa que no le mienta a la gente. ¿Dónde están los 3 puntos del IVA que se subió y que se le metió la mano al bolsillo de los ecuatorianos? Son $1.300 millones. Apenas de los $1.300 millones, el 14%, ni siquiera 200 millones se han utilizado para la seguridad de todos los ecuatorianos, de usted, Sofía, de Diana, de Gustavo, de todos nosotros. ¿Dónde está el resto de la plata? Eso es lo que vamos a ir a la Asamblea Nacional a fiscalizar, pues. ¿Ustedes van a hacer oposición? Pero vamos a fiscalizar, ¿o acaso no? Es que el presidente no va a llegar, no va a ganar. Oposición aquí, si él no va a llegar a la presidencia. El Ecuador, y aquí es importante decirles algo, y es lo que ayer decía Inés en el debate, esto no está polarizado. Solo 4 de cada 10 ecuatorianos han decidido su voto. El 60%. 6 de cada 10, el 60% no ha decidido su voto. Y si el 6 de cada 10 no han decidido su voto, es porque ni la opción del correísmo, ni la opción de Noboa ha llenado sus expectativas. Nosotros estamos logrando penetrar en el corazón de la gente, hablándole con la verdad, diciéndole este tipo de cosas. Usted me decía, ¿y qué pasa con Estados Unidos, que apenas $10 millones? ¿Sabe por qué? Porque este gobierno no tiene la capacidad de presentar un plan Ecuador. Ellos no pueden ir al gobierno de Estados Unidos con la mano estirada, deme plata. No, hay que presentar un proyecto a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a España, a Francia, a Israel. Este es el proyecto, el plan Ecuador, con estos elementos: escudo fronterizo ecuatoriano, como lo tenemos nosotros, para poder cerrar frontera norte, para poder cerrar frontera sur, para poder supervigilar el mar territorial, como les acabo de decir. En la provincia del Oro, que estuve hace 3 semanas,
una sola lancha guardacosta. Exactamente lo mismo. Usted no me venga con el cuento que este gobierno está combatiendo a los grupos de delincuencia organizada. Mentira. Yo le digo, a ver, presidente Noboa, pues, inmediatamente pues incorpore el escudo fronterizo ecuatoriano, ponga 10 destacamentos militares de frontera norte, traiga los drones artillados para supervigilar esa frontera y evitar que entre las armas que matan a los ecuatorianos. Eso es lo que hay que hacer y no hablar de cosas superfluas que realmente no le están haciendo el bien a los ecuatorianos. Pero señor Celi, buenos días. Una consulta, porque, bueno, hablamos del tema de inseguridad, obviamente como algo tan delicado del que estamos viviendo los ecuatorianos, pero aún hay más necesidades que afronta el país. Aparte de todas estas propuestas que giran en torno a este tema, obviamente tan necesario, ¿qué otras propuestas son las que ustedes están planteando para justamente mejorar en tema de empleo, de salud, de seguridad social, de tantas necesidades que justamente afrontamos día a día? Sí, Diana, nosotros precisamente por eso le estamos presentando al país 2 etapas, y aquí hay que ser sinceros. Nosotros no hemos venido a mentir, sino a decir la verdad. 2 etapas. La primera etapa es una etapa de rescatar al Ecuador con seguridad, porque si usted no tiene seguridad, ¿cómo vamos a recuperar el empleo? ¿Quién va a venir a invertir al Ecuador como es lo que está pasando? Sí saben ustedes que los niveles de movimiento turístico y de ingresos de recursos para hoteles, hostales, restaurantes, para el movimiento de la gente que hace transportación, ha caído en el 50%. 50% menos versus el año anterior. Eso es producto de ¿qué? De la inseguridad. Entonces, por eso nosotros hemos dividido nuestro plan de gobierno en primer 2 años rescatar al Ecuador y los siguientes 2 años transformar al Ecuador. Dentro de los 2 primeros años, el rescatar al Ecuador está seguridad, que es fundamental. Hay un tema fundamental que vamos a llevar a la Asamblea Nacional, porque ¿qué está sucediendo? ¿O acaso ya nos olvidamos de los 4 niños de las Malvinas? A nuestros niños, niñas y adolescentes, a las salidas de las escuelas y de los colegios, les están vendiendo droga. A las salidas de las escuelas y los colegios están ¿quiénes? Los grupos de delincuencia organizadas para llevarlos a formar parte de esos ejércitos de la maldad y perversidad. A la salida de las escuelas y colegios están los grupos de pedófilos y pornógrafos infantiles. Vamos a declarar en esa primera etapa enemigo público del Estado ecuatoriano a todos estos grupos. Y vamos a declarar como prioridad a lo más sagrado que tiene un país, la niñez y la adolescencia, es nuestra nación. Por eso en la Asamblea vamos a llevar el proyecto de ley que se llaman los perímetros sagrados, es decir, todos los exteriores a 200 metros de las escuelas y colegios serán supervigilados con cámaras de inteligencia artificial, con reconocimiento facial, justamente para evitar que estos perversos sigan atacando a lo más sagrado que tiene una nación. Y segundo, reformaremos el Código Orgánico Integral Penal porque aquel que se lo encuentre microtraficando, metiendo a los jóvenes en los grupos de delincuencia organizada o llevándoselos para formar estas redes de pedófilos y pornógrafos infantiles, serán sentenciados en una mazmorra, en una cárcel, 40 años sin reducción de pena. Ya 7 basta. y 27. Pero ¿cómo se consigue esa sentencia? Usted es abogado, doctor Guillermo Celi, si luego del parte, que a veces se acusa que el parte no está bien hecho y no justifica la retención de la persona o que las armas, se encuentran hasta fusiles HK y resulta que salen con medidas cautelares porque no se justifica que Diana era la que portaba el fusil, sino que estaba ahí y le endilgan al muerto, porque hubo un cruce de balas el sábado en Los Ríos, en la parroquia recinto Mata de Cacao de la parroquia Febres Cordero. Entonces los sobrevivientes que caen detenidos dicen eran del muerto y sale con medidas cautelares. ¿Cómo conseguir esa sentencia? Justamente dentro de la etapa de rescatar al Ecuador hay un elemento fundamental que vamos a hacer realidad. Todos los operadores de justicia, Policía Nacional, tendrán que estar sometidos a pruebas de confianza, que inclusive llevarlos al polígrafo. Ya basta de medidas, parches, de pañitos de agua tibia. Aquí hay que ser contundente. La única forma de fortalecer el servicio público en los temas de justicia, de operadores de justicia, es con pruebas de confianza permanentes cada año, inclusive el polígrafo. Porque si no, todo va a seguir siendo exactamente igual. Y aquí vamos a un rescate del Ecuador de verdad. Es lo que pide a gritos la familia del país. Y es lo que nosotros consideramos que es fundamental. ¿Cómo es posible? Si saben ustedes que ahora mismo se está debatiendo
el cambio de sexo de un niño o de una niña de 10 años, 8 años. En Corte Constitucional. ¿Saben qué es eso? Ideologías extranjeras están pretendiendo matar lo más sagrado que tiene nuestra nación. Los principios y valores de familia, los principios y valores de la niñez y de la adolescencia. Eso es una aberración abominable en contra de lo que tiene que ser. Es un menor que todavía no tiene sus capacidades cognitivas. No tiene ni conocimiento ni voluntad necesaria para saber qué es bueno, qué es malo. Y llegan a la adultez y se arrepienten, ya ha sucedido. Pero esto es lo que tenemos que evitar, el país se está perdiendo. Aquí tenemos un gobierno que no tiene principios y valores. Este gobierno y este presidente lo único que quiere es arrebatar con el que se le ponga enfrente. Y eso no lo podemos permitir. Pero tantos casos en la Corte Constitucional, como el tema de Jan Topic, todo lo demás que quedaron en stand-by y toman a la Corte Constitucional a revisar ese caso. Imagínense ustedes, porque justamente no nos podemos quedar callados. Y nosotros, en mi caso particular, he puesto nuestra voz firme para defender a lo más sagrado que tiene nuestra nación. Primero, perímetro sagrado, escuelas y colegios serán supervigiladas a través de estos mecanismos que permitan que se evite el microtráfico y la droga en las escuelas y colegios. Y segundo, luchar en contra de estas sinvergüencerías que lo único que quieren es matar a lo más sagrado que tiene una nación con estos procesos de cambio de sexo, de un proceso de hormonas. ¿Dónde estamos llegando? Estamos destruyendo la sociedad, estamos destruyendo lo más sagrado que tenemos, que son a nuestros niños, niñas y adolescentes. Abogado Guillermo Celi, candidato para asambleísta nacional. En días pasados teníamos otros entrevistados y tocábamos aquí el tema y recordábamos que el asambleísta o diputado provincial duraba 2 años y cada 2 años había un proceso eleccionario para renovar tanto el Congreso Nacional, que hoy se conoce como Asamblea Nacional, los consejos cantonales, pero resulta que ahora ambos duran 4 años. ¿Se necesita alguna reforma al respecto? ¿Bicameralidad en el país? ¿Algún proyecto al respecto? Yo considero 2 cosas que son fundamentales en la Asamblea. Mucha gente me dice, pero ¿para qué vas a esa Asamblea? Eso es una cloaca. Porque usted ya estuvo. Yo estuve desde el año 2017 al 2021. Fui jefe de bloque de Suma, aprobamos 9 leyes con 12 legisladores. Así que no me vengan con el cuento que en la Asamblea no se puede hacer nada. Cuando uno va a trabajar, cuando uno va con una agenda legislativa clara, tú trabajas en favor del país. Yo aprobé la ley que le prometí al Ecuador en el año 2017, que se llama la Ley de los Polos de Desarrollo y Zonas Francas. La aprobamos en el año 2019-20 y esa ley ha generado más de 10.000 puestos de empleo. ¿Qué significaba? ¿Cuál era la esencia de esa ley? Apoyar la inversión nacional extranjera. Ustedes se han visto ese gran centro de distribución alimenticia que está aquí en Lomas de Sargentillo. Correcto. Ahí hay 1.000 millones de inversión, es casi una ciudad entera. Es el Benjamín de Guayas, Lomas de Sargentillo. Ya. Ahí hay cerca de 1.000 empleados. 1.000 empleos ha generado esa inversión. Esa inversión se la logró con la ley que nosotros pudimos aprobar en el año 2019, que es la ley que le propuse al país de los polos de desarrollo económico. Así que no me vengan con el cuento que no se puede. Sí se puede. Por eso quiero ir a la Asamblea, para llevar claramente con el equipo de Suma una agenda legislativa seria. Segundo, ¿qué hacer para mejorar la calidad de los legisladores? Hay unos politiqueros que dicen, no, lo que hay que hacer es disminuir el número. Señores, no va por ahí. Va de una doble responsabilidad. La primera responsabilidad es de los partidos políticos, de saber ubicar en la lista a las mejores y a los mejores. Y que los ecuatorianos tengan también la conciencia clara de que hay que saber elegir, pues. Porque también, ¿quién elige a los asambleístas? Los ciudadanos. Entonces hay una corresponsabilidad. Y tienen que los ciudadanos también darse cuenta cuáles son las propuestas. Por ejemplo, ¿quiénes lo acompañan a usted? A mí me acompaña en la lista, por ejemplo, yo encabezo la lista nacional de legisladores. Luego está Paola Bermúdez, una abogada de Quito, que tiene mucho conocimiento sobre todo en los temas constitucionales y va a ser de gran aporte. Luego está Marco Murillo. Marco Murillo, él ha sido ya 2 veces presidente de la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos, él tiene una gran ayuda social, un gran componente de conocer de cerca cómo mejorar el tejido social, cómo entregar todo ese apoyo a los sectores más necesitados. En el 4º lugar está una ex legisladora que ustedes han de conocer, Geraldine Weber, que hizo un buen trabajo también en la ella también Nacional. Entrevistamos ella aquí. Está en el equipo. Y por ejemplo, en el distrito 4 de Guayas está Susana González,
ex prefecta de la provincia de Guayas. Ayer estuve con ella en Milagro. A nivel provincial. A nivel provincial, y ayer estuve en Milagro junto con ella, y realmente siento un cariño de la gente por la obra que dejó como prefecta, y eso creo que es importante. En la provincia de Pichincha, en la zona norte, está Pedro José Freile, que fue ex candidato a la alcaldía de Quito con nosotros el año 23. Está Lucía Pozo en Imbabura, que es actual legisladora. Está también en la provincia de la Suay Estefanía Vintimilla, una mujer nueva, inteligente, capacitada. Aquí en la provincia del Oro, Mirka Cabrera. Tenemos un gran equipo. Pero también yo quiero decirle a los ecuatorianos que para poder eliminar de que en la lista metas a cualquier persona y luego se elige, no sé a quién se eligió, hay una reforma que Suma lo viene presentando desde el año 2020, si mal no recuerdo, que es elegir un solo legislador, un solo asambleísta por cada 100.000 habitantes. Entonces ya no vas a tener una lista de 5, 6, 7, sino vas a tener un solo candidato. Y por cada 100.000 habitantes, tú eliges un solo legislador. ¿Cuál es el beneficio de elegir un solo legislador? Primero, que esos 100.000 habitantes, donde esa circunscripción territorial, ya sabes pues quién es. Ya entre 100.000 ya sabes quién es, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, si tiene conocimiento, si no tiene conocimiento. Y el momento en que gane la asamblea, es mucho más fácil que ese asambleísta le rinda cuenta a 100.000 habitantes que a 800.000, que a 1.000.000, que no se sabe cuál es la circunscripción de ese legislador. Y si esa gente, esos 100.000 habitantes que son el circuito que eligió a un solo legislador, le quieren revocar el mandato, es mucho más fácil. Con 1.000 firmas empieza el proceso de revocatoria del mandato. Entonces, se acaba el cuento de que los asambleístas son intocables. Pero eso no aumentaría la cantidad de asambleístas. No, se mantienen exactamente 140 legisladores, o sea, sube 3, pero tienes una representación real y eso le permite que la rendición de cuentas y la acción con la ciudadanía sea mucho más cercana. Mire, cuando yo fui legislador, en ese periodo 2017-2021, yo todos los fines de semana hacía territorio. Porque el legislador tiene que trabajar de lunes a viernes. ¿Usted fue por Manaví? No, fui a Nacional. A nivel nacional, sí. Entonces, pero nadie sabe qué hacen los lunes y los viernes, algunos asambleístas. No saben qué hacen los lunes y porque viernes. martes a jueves. Y todos los días, porque pasa el día del bizcocho, el día de la guagua de pan, el día de qué sé yo. Está bien, los fines de semana elijan todos los días que les dé la gana. Pero de lunes a viernes tienen que dedicarse a legislar y a fiscalizar los fondos públicos. Para eso vamos a la Asamblea Nacional. Tenemos conocimiento de lo que hay que hacer, tenemos una propuesta por los niños, niñas, por la familia, por la seguridad, y también tenemos una propuesta en favor de la juventud. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? La juventud no tiene oportunidades. Nosotros en el año 2020 aprobamos una ley que es una ley para aportar recursos a las escuelas formativas de fútbol, de básquet, de atletismo, de voleibol, y de esa manera sacar a nuestros niños y juventud de las garras de las mafias, de los crímenes organizados, y meterlos en actividades deportivas. Eso ha generado desde el 2020 a la actualidad que sobre todo los niños más pobres tengan oportunidades para poderse destacar en el deporte. Ahora queremos ampliar esa ley en el arte y en la cultura, que esos recursos también vayan para los chicos que quieren hacer música, composición, poesía, teatro, escultura, pintura, que se dedique la niñez y la juventud a esparcirse en deporte y en arte y en cultura. A propósito, ¿cómo fortalecer las casas de la cultura? Núcleo del Guayas, núcleo de Manaví, núcleo del Pichincha. Mira, yo creo que eso tiene que ser una ayuda conjunta del Estado, pero también hay una gran responsabilidad del sector privado. Porque si tú tienes una juventud, una niñez que se va preparando en el arte, en la cultura, tú vas a tener una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más trabajadora, una sociedad de mucho más alto nivel económico. ¿Vía deducción de impuestos? Claro. ¿Qué es lo que se hace? Que cuando tú inviertes en estas escuelas formativas de deporte o de arte y cultura, recibes una doble deducibilidad en el impuesto a la renta. Entonces eso hace atractivo al sector privado de incorporar recursos y hacer el bien. Ya se ha dado en el deporte. Como se hizo en el Malecón 2000, por ejemplo. Algo similar, pero con un eje mucho más social que le permita justamente rescatar a lo más sagrado que tiene una nación, que es nuestra niñez y la juventud. En eso estamos nosotros dedicados. Son propuestas serias y propuestas que ya hemos logrado hacer realidad. Ahora las queremos fortalecer
y sobre todo el tema de seguridad es fundamental. 7:38 de la mañana aquí en la 96.9 estamos conversando con el doctor Guillermo Celi, candidato a la Asamblea Nacional. Doctor, ya más o menos tenemos que ir cerrando la entrevista porque tenemos a la siguiente entrevistada, pero quería hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser el papel de Jan Topic en caso de que el señor Gómez llegue a la presidencia de la República? ¿Y cuál va a ser el apoyo de esta asamblea, este grupo de asambleístas que estaría de suma en la Asamblea Nacional? Bueno, con Jan mantenemos permanente contacto, él es parte de este equipo, es un equipo que lo conformamos ya hace un año atrás. Es lamentable lo que sucedió con él. El gobierno dijo, no, como este me va a ganar, mejor saquémoslo. Porque esa es la realidad, aquí esa es la realidad. Y ese tipo de acciones de un tirano, de una persona poco democrática o cero democrática, no pueden seguir pasando en el Ecuador. Por eso él es parte de este equipo. Jan va a ser el secretario de la seguridad del gobierno de Suma, con Enrique, con Inés. Y viene permanentemente trabajando en mejorar esta propuesta. Yo considero que una de las personas que más conoce en materia de seguridad para el país es Jan Topic. Es una persona comprometida con el país, está en el equipo y eso da una garantía de que el que sabe en seguridad va a estar en el equipo de Suma, va a estar con Enrique, va a estar con Inés. Muchas gracias al doctor Guillermo Celi por estar aquí en los estudios de Noticias 96 FM Guayas. Diana se suma a partir de hoy para tomarnos la posta, Diana Holguín, y continuar por una hora más también con entrevistas. Tenemos una candidata para la asamblea a nivel de Guayas, en uno de los distritos de Guayas. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Sofía y doctor Celi, por habernos acompañado en esta mañana. En realidad es bastante interesante conocer de cerca las propuestas que tienen los asambleístas. De hecho, ayer, luego del debate vicepresidencial, también se decía mucho en redes sociales, las opiniones ciudadanas. Sería bueno de que también haya un debate de asambleístas. Va a haber, Diana, y qué bueno que usted lo hace referencia. Va a ser el día domingo 26, luego el presidencial va a ser el próximo domingo 19, al siguiente domingo 26 de enero será en la Ecotec. Yo el día que me invitaron confirmé mi asistencia, yo soy un demócrata y la mejor forma de demostrarle al país de que estamos justamente del lado de los ecuatorianos, es decirle, a estos espacios hay que ir. Qué chévere, Diana, estar acá en el panel y que sea su primer día en la 96, el mejor de los éxitos en este nuevo reto y en la comunicación que es tan importante para el país, y de nuestra parte siempre aprovechar, plantear al país en estos espacios la propuesta. Yo considero que lo fundamental de todos los candidatos es que ustedes como periodistas, como comunicadores, les pregunten qué van a hacer, y nosotros tenemos que contestar con precisión qué le vamos a aportar a la sociedad ecuatoriana. Muy bien, así hacemos una pausa y volvemos con más de Noticias 96. Sigan con nosotros.